de México. Estimados miembros del Gobierno de México, Anoche tuwamiyuat lenama nia istoke ipani México tlali distinguished ministers, distinguished members lenica timosentlia ika UNESCO dear Mundial participants, Pool I am pleased 2022 Chiwit. to the opening ceremony of the UNESCO World Conference Ishtonalti on Cultural Policies and Sustainable Development, Mundial 2022. En los tres últimos, ándale, ahí. este Ahí. Ya. tipehuasque ni sentilisli ikase ishpantilisli including the cultural complex of Los Pinos, Elice which will be open to the audience tlatzotzonali once tlen again tlamachtiloya on this Carlos occasion Chávez of this conference. Juan ki We ishpantia will ni begin the güey ceremony with the güey artistic tequicalco presentation, tlen I nehnemilistli Have pani a México. Dream. Tengo un sueño. I have the Ticaquisque. pleasure of welcoming the scenic concert with the participation of the Orquestra Escuela Carlos Chavez and the artistic bands of the Community Cultural Program of the Cultural Ministry of Mexico. Please welcome Tengo un Sueño. Sí, aquí no. ¿Tenemos que calentarlo? Ajá, un poquito más. Para acá. Para acá. Sí.
Cuidado. Cuidado, está- Ya quedó el podio. Un sueño. Thank you so much for this wonderful performance that embodies the full diversity of Mexico's culture and creativity. Let's give them another round of applause. Without further ado, let me now invite Her Excellency, Ms. Beatriz Gutierrez Müller, on behalf of the President of Mexico, Chihuahua, Guantacame, Andrés Manuel López Yani- Obrador. Your Excellency, Ms. Itlascamatiliani, Beatriz Gutierrez Müller, Tlatzotzonali, You have the Tlenmochihki, Juan Nama Eli ni Ipan México, ni Tlatzotzonali, Juan Timo Matlaxcalose, Tempayano. Nama, Ninotzas, Ani Hueyisihuatl, Beatriz Gutiérrez Müller, Isihuatl ni Hueyitlanahuatijquetl, Andrés Manuel López Obrador, Juanicaticelia, Beatriz Gutiérrez Müller. Del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tengo el agrado de ofrecer unas palabras para ustedes. Como lo saben, Tilaparua ni México es una Tlayera nación que te con lo culturas milenarias, cuando menos Atitlajalua 5 noche, antes Tlanabillani, de nuestra era. Tlahuacoquenica, México, La Teotihuacana, ni Ixpantia, la ni Zapoteca, Hueyitanahuatijquetl, la México, Andrés Mixteca, Manuel López Obrador, la Juan Maya Itimaracetlahtoli, y la que se Timocati, conoce como que cultura Jimu madre, Cuatequimate, la México Olmeca. Quipia, Miyaquines Nemilistli, Desde hace más de 3,000 Tlen años, Huecagua, en gran parte de ni Mesoamérica, Tihuacanos, Zapotecos, estas Mixtecos, civilizaciones ya Maya, contaban con su propia lengua y escritura, Guanojia, Tlen medios de o producción Ixpantia, Ixni, alimentaria, Nananejnemilistli, Olmeca, intercambio comercial, Ipani, Mesoamérica, expresiones artísticas y cultos Nokia, Quimpiyaya, politeístas. Huespiyaya, Después de Inintlahtol, Cristo, Inintacuas, algunas de ellas decayeron y Nokia, tomaron Tlanamagayaya, vigor en otras Guanojia, como la Tolteca, Chihuayaya, la Mexica Amantecayotl, y el esplendor maya. am, Unas más, otras Teipano, menos, llegaron hasta Costa Sequino, Rica y Panamá. Mo Ixpantijque, Mo Con la Ixpolibije, dominación española en el siglo Sequino, XVI, Mo hubo un Moyahuaje, enriquecimiento Quiacito, mutuo Panamá, Costa y en Rica, los últimos Guanojia, tiempos, Ipamilla, a Xihuitl, partir del siglo em, XIX, Achimo, por Miaquilije, migraciones de americanos del norte, Juan europeos, asiáticos, Nesnemito y Pan sudamericanos y América, países del Caribe. Guanojia, Pangaribe, Hace unos 80 años, Mohuescagua, cuando todavía se hablaba de tipos de 80 raza en la Xihuitl, especie humana, se ensalzaba Yeca o se Icani despreciaba, según el Macehualme, caso, a personas por su ah, aspecto físico. Quin Décadas Tocasiyaya, después, Quin los científicos Cocoliyaya, concluyeron que no hay Macehualme, razas en la especie Pampa, humana, Ashkana, sino que cada Ihuical, uno es parte de Ixnexcayo, una misma especie biológica. Yani Quistosnequi, Esto quiere decir Noche que todos somos iguales. más varíe que nuestro sello color, Totlapal, Somos herederos del Homo sapiens. Topetlayo y Tlapal, Sin embargo, por Yani, más que se ha explicado el punto, Seki, el racismo Tlacame, vive con Seki, insidia e Aunque impunidad. Patiita, Amucual, Quitlachilia, Esto es, Ashquiselia,
se relega a hombres y mujeres Huajani, por alguna supuesta inferioridad biológica y cultural, Moneri, estigma establecido por una raza cumbre Mopanquistis, o Moneki, superior. El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana. En nombre de la raza, los racistas menoscaban a quienes no representan el modelo de belleza física o de inteligencia de otros. Lo digo sin cortapisas, porque reconocer esta desgracia que habla mal de nosotros como humanidad y hacer algo efectivo para aminorarla es el punto de partida para alcanzar algún día una cultura de respeto entre todos los que vivimos en la casa común. No es paréntesis anodino comenzar mi alocución con esta pandemia irracional que no hemos podido exterminar, porque precisamente las culturas más ancestrales son aquellas que a fuerza de resistir genocidios, esclavitud, desprecios y otras vergonzantes acciones en su contra, han sido quienes han tenido la más comprobada capacidad de sobrevivencia. México es prueba de ello. Cuento el siguiente episodio porque tengo la convicción de que no hay que temer a la historia. Al contrario, esta nos enseña qué somos y hemos sido y persuade hacia el porvenir. El casi total exterminio de los pueblos del Yaqui hace unos 30 años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior arrogarse el derecho de dominarlo y en síntesis despojarlo de su voluntad, su dignidad, su familia, su territorio. Hace años tuve a la vista el resultado de un examen necrológico que publicó una revista francesa a finales del siglo XIX sobre un cráneo yaqui. Se concluía que, en efecto, la testa de ese joven presentaba una anomalía encefálica. El gobierno mexicano de entonces divulgó que la raza yaqui era biológicamente indomable y por ello quedaba justificado el hecho de someterla con más fuerza bélica. Bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo XX en el mundo, para vergüenza de los mexicanos. Dejo este ejemplo abreviado. Tengo claro que quienes desean aniquilar a las culturas ancestrales, en particular las culturas originarias de América, por el contrario, detienen, cancelan y atrofian el desarrollo de cualquier nación. Suponer que una cultura aborigen es involucionada, pauperiza de cuerpo entero el alma de quien así lo juzga. Es racista. Al contrario, retrotrae el desarrollo de la humanidad, que no es homogénea ni hay pensamiento único. La misma especie biológica que todos somos es por antonomasia heterogénea, y en el respaldo y respeto a esa variedad se halla el valor que todo ser humano de buena fe coloca en el peldaño más alto. Pero, ¿qué es cultura? A finales del siglo XIX occidental, por ejemplo, la palabra no se hallaba en los periódicos. Se conferenciaba sobre las bellas artes y muy en particular sobre la poesía, el teatro y la ópera. En México, algo sobre teatro de carpa y la comedia. En revistas y publicaciones europeas, la vestimenta y rituales, lenguas indígenas entraban en el terreno de la antropología. Hoy también, pero con otra connotación, y su exaltación iba orientada al descubrimiento de lo exótico,
de África, de América. Si por exótico se entiende, abro comillas, que procede de un país o cultura lejanos y desconocidos, cierro comillas según el diccionario, no habría problema. Pero el adjetivo exótico para muchos continúa aún refiriendo de forma peyorativa a vestuarios, idiosincrasias o ceremoniales de aborígenes curiosos, raros, bárbaros. Los exóticos, es una pena aún para muchos, son aquellos que se quedaron fuera de la órbita civilizatoria o de la evolución. Par de palabritas de compleja definición, pues por más que se determine por un lado que son, abro comillas, conjunto de ideas o creencias de un grupo, y por otro, nuevamente abro comillas, cambios graduales de algo en una comunidad, son palabritas, repito, que dejan un largo envanecimiento de desprecio. Cultura, hoy en día, según mi entender y propuesta, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más ni exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio, y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer, quienes también van cambiando. El racismo cultural, pienso, reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos, a la cultura universal, a la cultura histórica, a ese constructo en donde antiguos y presentes, cada uno ha contribuido con una parte. Admito lo utópico de mi propuesta, pero en el siglo XXI, si hemos de hablar de cultura, es imperativo admitir que nunca seremos idénticos, porque tampoco hay que todos pensemos igual. No hay un solo modelo a seguir. Es tan exótico para un aymara la Torre Eiffel como para un parisino los tatuajes con henna que realizan las mujeres marroquíes. Por otro lado, debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad, porque no hay culturas superiores ni inferiores. Nuestro lema en México es "Mi patrimonio no se vende". Nuestra prioridad, defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo y recuperar la memoria histórica nacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y por tal, ¿hacia dónde vamos? Enhorabuena por esta conferencia mundial. Aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer. La cultura es el poder de lo múltiple. Tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz. Si abonamos a una cultura incluyente, no clasista, ni racista, menos aún colonizante o hegemónica,
habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. Muchas gracias. Beatriz Gutiérrez Müller, Thank you, Your Excellency. Muchas gracias. May I now invite Her Excellency Ms. Alejandra Frausto Guerrero, the Secretary of Culture of Mexico, to take the floor. Your Excellency, the stage is yours. Pancastol, Guanahuit, en noviembre, Mestle, y Pan 2019, Chihuit, y Pan París. Muchísimas gracias. Welcome everyone. Gamba, Bienvenue. Niaki, Tlazocamati, Masegualme, Quintequi, Nia, a todos por estar aquí. Neshka, 200 centilistli, Tlemochiqui, Ashtobi, Abrió este escenario. Tengo un sueño. Tengo un sueño es parte de un movimiento cultural realizado por más de 12,000 niñas, niños y jóvenes que provienen de las zonas y de las fisuras sociales que más nos duelen en nuestro país. Están haciendo desde la cultura un futuro distinto. El telón que ustedes vieron detrás son 850 fragmentos pintados por 850 niños para hacer esta hermosa cobija que nos abrió el escenario. Este telón está hecho por artesanas y artesanos de Tlaxcala y Puebla con 35,000 hojas de maíz, la raíz de nuestra cultura. No hay cultura sin comunidad, ni comunidad sin cultura. Sin comunidad no somos nada. Al pozo no le gusta que le tires piedras. Lastima su quietud. Ese juego no le agrada. Si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota. Arrójala. Verás que te la devuelve. Pelota de voz de la poeta indígena maya Briseida Cuevas. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a México, ombligo de la luna, corazón de la gran Tenochtitlán, para celebrar la segunda conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacult 2022. Ministras, ministros de cultura, jefes de delegación de todo el mundo, estamos reunidos aquí con la intención de lograr un consenso. Un consenso que a través de un nuevo objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, el ODS 18, el mundo reconozca que el enorme poder de la cultura es inmenso para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras naciones. La cultura nos une. Es lo que conocemos al nacer y lo que nos sobrevivirá. Es lo único que llevamos al migrar. La historia humana se sostiene en raíces culturales que están vivas y entrelazadas por los continentes. La cultura nos une. Hoy abrimos las puertas de nuestro país para recibir con gran honor a todas las naciones y a todas las culturas del mundo. En México, todas las culturas son bienvenidas. Nos enmarca el histórico bosque de Chapultepec, uno de los bosques urbanos más grandes del orbe y que ahora dedica 800 hectáreas al binomio inseparable naturaleza y cultura. Y desde este día es hogar de la armonía y punto de unión para las naciones y los pueblos. Este gran encuentro es posible gracias al enorme apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien les envía su saludo más fraterno y que se encuentra extraordinariamente representado esta mañana por Beatriz Gutiérrez Müller, a quien acaban de escuchar, su esposa. Gracias, presidente, por su absoluto compromiso con la cultura como derecho humano, por su compromiso con la libertad de los pueblos de México y del mundo. Gracias por su permanente, claro y vigente
llamado a la paz entre las naciones. Aplaudimos con mucho cariño la encomiable labor de la UNESCO. Gracias por conducir el largo camino hacia esta reunión. Trabajos que comenzaron desde la aprobación unánime de México como sede el 19 de noviembre de 2019 en París, cuando no imaginábamos los que vendrían en el 2020. A partir de allí, un intenso proceso de escucha y diálogo se desató. Gracias a la ciudadanía del mundo que participó en más de 200 foros y conferencias, a las cabezas de las regiones que estuvieron al frente de las consultas regionales, al gran equipo de UNESCO, al gran equipo de México, a las instituciones públicas y privadas que se sumaron a este esfuerzo. Pero de manera muy especial, gracias querida Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, por este sueño compartido que hoy empezamos a materializar. Gracias Ernesto Tone y a todo el equipo de UNESCO. Amigos ministros, agradezco el largo viaje emprendido desde todos sus países hasta aquí. Algunos tuvieron que sortear un huracán, algunos no pudieron llegar por causa de esto, pero aquí estamos de manera presencial y de manera virtual. Qué importante es reconocer por fin en persona la sonrisa del otro fuera de la pantalla. Sin duda, estamos presenciando de manera poderosa la fuerza del encuentro, algo que parecía imposible hace unos meses. Estamos celebrando la reunión más grande de ministerios de cultura de la historia, la mayor multilateral realizada después de pandemia y donde la presencia de mujeres es contundente. Gracias por la confianza. 40 años después de la primera conferencia mundial de este tipo que se realizó también aquí en México, hoy tenemos en nuestras manos una nueva oportunidad para cimentar entre todos el futuro de las políticas culturales y su papel como herramienta central para la paz, para el desarrollo humano, fraterno y armónico en nuestras sociedades. Tenemos la histórica oportunidad de servir a nuestros pueblos y naciones desde el poder de la cultura. En la declaración final, Mondiacult 1982, se hizo un llamado a establecer una paz duradera para asegurar la existencia misma de la cultura humana. Me atrevo a preguntar, ¿lo hemos cumplido? En aquel momento, el mundo vivía una recesión económica, hambruna y conflictos diversos. El entonces llamado Tercer Mundo sufría los peores efectos de esos procesos. Alfonso García Robles, diplomático mexicano y Premio Nobel de la Paz de ese año, decía: la humanidad es primero. Debemos intentar abrir los ojos del mundo ante las amenazas que en ese momento rondaban. Hoy, 4 décadas después, luego de vertiginosos cambios tecnológicos y sociales en lo profundo, hay heridas que nos siguen doliendo. Los conflictos no cesan. Acecha una crisis alimentaria global, la desigualdad crece y no se han erradicado, sino exacerbado el racismo, la exclusión y la violencia. El desarrollo tecnológico logrado no está al servicio de los pueblos. El mundo está tratando de recuperarse de una terrible pandemia que dejó pérdidas muy dolorosas en cada rincón del planeta y que ha golpeado con más fuerza a los países pobres y especialmente a nuestro ámbito cultural. En esta crisis, solo un elemento pudo mantener a las personas y a las familias unidas y con ánimo. Ese elemento fue la cultura. Durante el confinamiento, la música, la literatura, el cine, el recurrir a nuestros saberes ancestrales fueron un bálsamo. La cultura nos salvó, demostró ser el camino a la libertad. Hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz, Fénix de América, ya lo dibujaba así. Para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan, porque solo la prisión es que se forma ella misma. Es así.
La cultura es capaz de liberar nuestras mentes y nuestras almas. La cultura construye, no destruye. Con ella podemos reparar la confianza y disipar el miedo, hacer comunidad. Si no es ella, ¿qué otra cosa podría mantenernos unidos? Como el kintsugi, arte japonés de reparar con oro las fisuras de la cerámica, la cultura es capaz de restaurar y otorgar nuevo resplandor a las fracturas de la humanidad. ¿Y para qué estamos aquí si no es para brindar alternativas y reparar y curar nuestras más dolorosas heridas? Logremos el reconocimiento pacífico del otro a través de este poderoso vehículo que tenemos en las manos. El llamado es a ser uno desde la diversidad, a unirnos mediante el abrazo de nuestras raíces culturales profundas y a poner en movimiento la fraternidad entre las naciones para el gozo de los derechos culturales. Retomo las palabras más ilustres de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. La palabra cultura proviene del cultivo. En México, el maíz es la base de nuestra alimentación. Este nace de un sistema ancestral llamado milpa, como el badam en Corea del Sur, o el coraput de India, o las terrazas incas del Perú. La milpa es un policultivo donde las distintas plantas hacen comunidad, se sostienen y se cuidan unas a otras, mientras manos de hombres y mujeres colaboran en su crecimiento. Les invito a todos a hacer milpa y que cada palabra aquí pronunciada sea semilla para el bien de todos. Así como la cocina mediterránea abreva de ingredientes nacidos en Oriente y Mesoamérica, así como la música blues llegó a Norteamérica tomando ritmos de África, o como los tapices de los países árabes se extendieron por toda América, las culturas dialogan unas con otras y se necesitan de ida y vuelta. Albergo el firme deseo de que la declaración final de Mondiacult 2022 sea una renovada hoja de ruta para lograr que la diversidad cultural se reconozca como la mayor riqueza de la humanidad, borrando así el racismo, la discriminación, todo ello que tanto dolor nos ha causado. En cultura no hay país pequeño. Les hago un llamado para que construyamos una agenda donde la cultura como bien global común se coloque en el centro de las políticas, donde la diversidad cultural sea vehículo para la paz, protagonista del bienestar de las sociedades, donde como un derecho humano sea una base firme para el desarrollo de la niñez y la juventud, donde unamos esfuerzos para que de una vez por todas se detenga la apropiación cultural, así como el tráfico ilícito y la comercialización de bienes culturales, prácticas que han quebrantado la dignidad de los pueblos y a quienes se les acostumbró al despojo de su pasado y ahora de sus creaciones textiles contemporáneas, convirtiendo estas en mercancía y ornamento, aquellos símbolos y objetos que les dan identidad. No lo posterguemos. Esa acción fraterna puede lograrse a través de este diálogo donde todas las voces de las naciones son bienvenidas. En el mundo se hablan 7,000 lenguas, por lo tanto existen 7,000 maneras de nombrarlo. Pongámonos de acuerdo en todas ellas. Que la tecnología sirva para entendernos desde nuestra diversidad y no para homogeneizar los pensamientos. Mantengamos desde ahora este movimiento cultural universal para construir un mundo más justo desde nuestras diferencias. La diversidad cultural es el punto de unión, es la fortaleza, no la dificultad a vencer. Es el mejor lienzo para la libertad creativa, para la imaginación y para la creación. Por ello insisto, es sorprendente que en pleno 2022 no contemos con un objetivo de desarrollo sostenible específico en la Agenda 2030. Decidamos entre todos ser un eje de transformación y desarrollo de nuestras naciones y no un accesorio. La industria cultural que se encuentra
medida en los indicadores económicos, representa el 3% del PIB mundial, 2.5 billones de dólares, sin contar en esta cifra la enorme dimensión de la actividad cultural y social no registrada, como fiestas tradicionales, rituales, arte popular y emprendimientos de colectivos. Quizá a las instituciones parecerá imposible, y pido disculpas por ello, abrir la Agenda 2030. Pero ¿cuál es el terreno de lo imposible sino el arte que lo logra todo? Quedan en esta agenda 8 años muy buenos para avanzar. No reduzcamos la cultura a un porcentaje del presupuesto. Consolidémosla como un eje profundo de transformación, de bienestar, de paz y de felicidad. Obtengamos el ODS 18, el de la cultura. Nos honra recibir aquí a los guardianes de las culturas del mundo en nuestro país. Nos enorgullece poder compartir con ustedes una parte de México por estos días, en esta gran ciudad de México. Gracias a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por acompañarnos esta mañana. Los invito a que nos escuchemos, a que Mundiacult 2022 sea el escenario donde afirmemos que la cultura nos une, que nuestra palabra sea semilla. Bienvenidos a México, que desde hoy es su casa. Viva la grandeza cultural del mundo. Gracias. Representing the host nation, the government of Mexico, that is Her Excellency, Ms. Alejandra Frausto Guerrero. I would now like to invite Her Excellency, Ms. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, to take the floor. Madam Azoulay, the floor is yours. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señora Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero. Señora Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Señor Presidente de la Conferencia General de la UNESCO, Señora Presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, Excelencias, amigos y amigas. Primero, quiero decir qué placer, qué honor es estar hoy en México para esta ocasión histórica. 40 años después, me enorgullece encontrarnos nuevamente reunidos en el marco de la gran conferencia Mundiacult sobre las políticas culturales. Quiero agradecer calurosamente a las autoridades de México, particularmente a la señora Secretaria de Cultura, quien ha tan trabajado para hacer este momento posible. Quiero agradecer también la presencia y el mensaje de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que lo sabemos está también muy comprometida con la cultura, la memoria, la historia. Y agradecer también a nuestra anfitrión, la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y saben que México es una ciudad de la UNESCO. Pertenece a todas nuestras redes de educación, de cultura, y es una ciudad donde se vive el mandato de la UNESCO. Me complace estar aquí hoy en esta capital convertida de nuevo en la capital mundial de la cultura, como lo fue en 1982. 4 décadas después de la primera edición de Mundiacult, y hay unos y unas aquí que estaban aquí hace 40 años, pero no hay mucho, ha llegado el mensaje especial. Ha llegado el momento de movilizar de nuevo la comunidad internacional al servicio
de la cultura y de transmitir juntos este mensaje. La cultura es un bien público mundial, es un elemento fundamental de la dignidad de cada persona, porque a través de la cultura cada uno de nosotros puede descubrir la humanidad que compartimos y convertirse así en un ciudadano libre e ilustrado. La cultura es, además, la columna vertebral que sirve para hacer sociedad en momentos de conmoción, conflictos o de crisis sanitaria como lo hemos vivido. Es un lenguaje universal que en toda su diversidad nos une en nuestra humanidad más fundamental. Y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y de los progresos reales alcanzados, la cultura, sus implicaciones y su potencial frente a los desafíos contemporáneos no ocupan todavía el lugar que se merecen en las agendas nacionales e internacionales. Y eso es nuestra lucha común aquí. Recientemente, a escala global, tanto el G20 como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han abierto sus agendas a la cultura. Pero sigue existiendo, no obstante, una carencia que Mundiacult 2022 viene a colmar. Ladies and gentlemen, excellencies, today we are, according to the latest numbers, 161 delegations with more than 115 ministers here in Mexico. I would like also to have a special thoughts like the minister for our colleagues from the Caribbean who could not join us and had to cancel at the last minute because of the hurricane. Today, here, we follow the footsteps of those who, back in 1982, began reshaping the very contours of cultural policies. Those who, at the time, began broadening our conception of heritage, and indeed the notion of intangible cultural heritage, which lies today at the heart of UNESCO's activities and conventions, is rooted at the discussions that took place here in 1982. Those at the time who opened discussions on the importance of diversity, of cultural dialogue, in the context of growing globalization, even before the legal concepts of cultural exception or cultural diversity emerged. We know that culture is a rapidly growing sector. In economic terms, fostering the employment of youth and women. But we also share the conviction that cultural works and creation cannot and should not be considered as simple economic goods. For culture creates meaning, identity, its rules, its economy, its regulation cannot be left only to the market. On the contrary, culture calls for ambitious public policies to support diversity and to guarantee access for everyone. Here at Mundiacult, 40 years ago, our predecessor grasped how public policies and international cooperation were necessary to shape responses to the challenges faced by the world at the dawn of globalization. And since then, globalization has only accelerated, but new challenges have emerged. Challenges that, because of their very nature and because we live in more and more interconnected societies, require even more international cooperation, more exchanges, more norms, more sharing of experiences, so that we can draft international norms that are both relevant and efficient for the challenges of our times, so also that we can implement international cooperation on the field, and many of you here have experienced it. I would like also to mention the incredible
international cooperation that took place under the auspices of UNESCO, be it in Angkor, in Timbuktu, or today in Mosul, where culture is at the heart of our international cooperation to support the rebuilding of peace. It is now up to us here to define and practice this cultural diplomacy of the 21st century. It was at the heart of our discussions during the consultation organized by UNESCO in preparation of this conference, and I would really like to thank all of you for your intense contribution to these discussions, and especially those who coordinated at regional level. This conversation allowed us to collectively identify priority areas of work, discussions for this conference, and I would like to briefly highlight 4 of these in particular. The first major issue that I wish to mention today is the scourge of the illicit trafficking of cultural goods and the question of restitutions, 2 challenges that demand dialogue and coordinated responses. Today, you can strengthen the courses of action against looting and appropriation that were set out by UNESCO in recent years in the framework of our pioneer Convention of 1970. Whether it means reinforcing national legislations, systematically carrying out provenance research of cultural works, or establishing ethical rules much needed for the art market. Évoqué, d'une profonde actualité aussi, nous l'avons tous vécu pendant la pandémie, c'est celui de la vulnérabilité des professionnels de la culture. Cette crise qui a coûté en 2020 près de 10 millions d'emplois dans les industries culturelles, selon nos données les plus récentes. C'est pour répondre à cette crise que, vous le savez, nous avons organisé une série de débats Resiliart dans plus de 115 pays pour entendre la parole des premiers concernés, les artistes, les professionnels de la culture, mais aussi les institutions culturelles. Certains besoins ont partout ressurgi, celui notamment d'une meilleure protection sociale des artistes et des créateurs. Et c'est aussi, et c'est évidemment lié, le 3e thème, celui d'un plus juste partage de la valeur pour les créateurs avec les plateformes numériques. Plateformes qui se sont très largement imposées par leurs innovations à l'échelle mondiale, pour lesquelles il nous faut aussi des réponses mondiales, et pour ne pas laisser à la seule loi du marché, ici si globalisée et déséquilibrée géographiquement, la protection de la diversité culturelle que nous défendons avec vigueur. Enfin, je voudrais souligner un dernier grand défi dont nous devons nous saisir collectivement et qui n'est pas étranger aux questions de la culture. C'est celui du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité. D'abord parce qu'il pose des questions existentielles pour notre patrimoine culturel. Vous le savez, partout à travers le monde, ce sont les sites du patrimoine mondial qui sont menacés de destruction rapide, alors qu'ils nous ont été légués par les siècles du fait des inondations, des sécheresses, de l'érosion côtière. Mais c'est aussi tout un patrimoine immatériel qui est lié à notre relation à la nature et qui est donc menacé lorsque la nature est menacée. Et pour retisser notre relation au vivant, nous pouvons aussi nous appuyer sur les ressources de la culture, nous appuyer sur la diversité du patrimoine et des expressions culturelles, en prenant par exemple la mesure des savoirs et du rapport à l'environnement qui sont portés par les langues dans toute leur diversité, par les imaginaires et par les cultures autochtones qui ont bien des leçons à nous donner en matière de protection de la biodiversité. Cette diplomatie culturelle que nous voulons et que nous pouvons bâtir ensemble, elle doit aussi se donner les moyens de son ambition.
Cela passe d'abord par des outils communs de mesure, car pour décider, pour orienter, pour comparer, il nous faut des indicateurs, il nous faut des définitions communes. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à des indicateurs Culture 2030, tous ensemble, à l'UNESCO, qui visent justement à harmoniser la collecte de données et à rendre aussi plus tangible le rôle de la culture et ses effets et ses externalités positives en matière d'effets sur l'emploi, mais aussi, par exemple, en matière d'égalité de genre. Il s'agit aussi, dans cette diplomatie culturelle du XXIe siècle, de se retrouver régulièrement pour signaler les idées nouvelles, les dispositifs qui fonctionnent en matière de politique culturelle, les innovations que nous pourrions partager. Nous allons, avec un rapport mondial tous les 4 ans sur la culture, que nous pourrions coordonner régulièrement, comme l'UNESCO le fait pour l'éducation ou la science, nous doter de cet outil. Et enfin, cela passe aussi par des rencontres régulières, au plus haut niveau, comme celle-ci. C'est cette dynamique que nous avons voulu amorcer avec un premier forum des ministres de la Culture lors de la conférence générale de l'UNESCO en 2019, mais c'est surtout ici, dans cette conférence internationale décidée par la conférence générale de l'UNESCO, accueillie ici au Mexique, à Mondiaculte 2022, que nous pouvons enraciner cette dynamique de rencontres régulières, de conférences internationales régulières qui nous permettent, qui vous permettent d'orienter les politiques publiques culturelles. J'espère que cette étape de Mondiaculte 2022 sera décisive pour que les politiques culturelles soient reconnues comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire un levier particulièrement puissant de l'action publique, de la coopération internationale, et aussi pour qu'après 2030, la culture trouve durablement sa place dans l'agenda international commun. C'est une nouvelle page à écrire, et si vous l'adoptez, la déclaration finale de cette conférence marquera cette nouvelle étape pour que la culture retrouve toute sa place au sommet de l'agenda international. Alors pour conclure, je voudrais emprunter les mots de l'immense écrivain mexicain Carlos Fuentes. Como se diría en su lenguaje original, concluiré solo para abrir una nueva página. Je ne conclurai que pour ouvrir une nouvelle page, cette nouvelle page qu'il nous revient d'écrire ensemble. Je vous remercie. Thank you, Madam Director General, for your inspiring words. We'd also like to acknowledge the presence on the stage of Her Excellency, Ms. Claudia Sheinbaum Pardo, the Mayor of the City of Mexico. Please, let's give her a round of applause. No, she doesn't have to speak. She doesn't have to speak. She doesn't have to. Muchas gracias. No estaba preparada para hablar esta mañana. Quizá nada más darles la bienvenida a la gran Ciudad de México, esta ciudad milenaria que tiene una gran historia, grandes culturas. La primera cultura que se conoce aquí, aunque hoy hay nuevos descubrimientos, es la cultura cuicuilca, que tiene cerca de 3,000 años. Y ustedes pueden conocer la pirámide circular en el sur de la ciudad. Y tienen también la gran cultura mexica, previa a la conquista española. Pueden encontrar aquí este vínculo de distintas culturas, no solamente las culturas originarias, sino que esta ciudad es realmente un crisol de distintas culturas del mundo. Esta ciudad es una ciudad de libertades, hospitalaria, que ha recibido durante distintos siglos, y particularmente el siglo XX y XXI, distintas migraciones de distintos lugares del mundo. Aquí se recibió a mucha gente que vivió la represión
en distintos momentos y en distintos lugares. Bienvenidos a la Ciudad de México, que es crisol cultural de América, crisol cultural del mundo. No puedo encontrar mejor lugar para desarrollar esta bellísima reunión, que es un grito por la paz que se desarrolla a través de la cultura. Bienvenidos, bienvenidas a la Ciudad de México. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. Mexico City is indeed a true reflection of the cultural diversity here in Mexico, as well as us who come from the world who get to enjoy this hospitality. Thank you very much. Well, before we close the opening ceremony of the conference and begin with the opening planning session, I wish to invite you all to join me for a round of applause for our distinguished guests for their inspiring words. Please, let's give them a round of applause. Thank you very much. I invite all heads of delegations to please join our guests for an official photograph outside the National Auditorium. Youth volunteers are on standby to guide you to the venue of the official photograph. To all the other participants, please stay with us for a few moments longer and enjoy the videos specially prepared for this event. This will take place over a 10-minute period. And to all other participants, please enjoy the coffee break outside, and we will reconvene here for the opening planning session at 12 p.m. Thank you. Muchas gracias.